un ecosistema de contrastes. Lo que hace único al Parque Nacional Braulio Carrillo es su diversidad biológica. Sus montañas forman una barrera natural que divide las aguas hacia el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, creando microclimas muy distintos en distancias cortas. En la zona baja, donde predominan las lluvias intensas, se encuentran selvas tropicales con árboles gigantescos, lianas y orquídeas en abundancia. Allí, la humedad alcanza niveles impresionantes, con precipitaciones que superan los 4.500 milímetros anuales en algunas áreas. En las partes altas, como el Cerro Surquí, la vegetación cambia. El aire se vuelve más frío y los bosques nubosos aparecen, cubiertos de musgo, bromelias y helechos gigantes. Estos bosques son de enorme importancia para la regulación hídrica, pues capturan el agua de las nubes y la liberan lentamente, alimentando los ríos que abastecen a gran parte del país. El parque es también refugio de especies emblemáticas. Entre ellas, el quetzal resplandeciente, ave sagrada para las culturas precolombinas. El jaguar, el felino más grande de América, que encuentra en estos bosques un corredor natural. El perezoso de 3 dedos, que reposa en las copas de los árboles. El mono congo y el mono cara blanca, que forman parte de la vida social de los bosques. Infinidad de aves migratorias que utilizan este corredor biológico en sus viajes entre América del Norte y del Sur. Montaña el Cerro Surquí, guardián del bosque nuboso. En medio de esta riqueza se eleva el Cerro Surquí, con una altitud cercana a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Su nombre proviene de raíces indígenas y significa lugar de murciélagos, lo cual refleja la importancia cultural y natural que estas especies han tenido en la cosmovisión de los pueblos originarios. El Surquí es un ícono para los habitantes del Valle Central. Desde sus faldas comienza el ascenso hacia el Caribe y sobre él se extiende un bosque nuboso espeso, casi místico, donde la visibilidad puede reducirse a pocos metros debido a la constante neblina. Pero lo que le da mayor relevancia al Surquí en la historia moderna de Costa Rica es la presencia del túnel Surquí, una obra de ingeniería que marcó un antes y un después en la conectividad del país. El túnel Surquí, un reto de ingeniería. Durante décadas, viajar desde San José hacia el Caribe era una aventura complicada. Los caminos eran empinados, estrechos y peligrosos, especialmente en temporadas de lluvia. Con la necesidad de mejorar la comunicación hacia el puerto de Limón, vital para la economía nacional, se tomó la decisión de construir una carretera moderna. La obra más ambiciosa de esta carretera fue el túnel Surquí, inaugurado en 1984. Con una longitud de más de 600 metros, fue el primer túnel de gran escala construido en el país. Su construcción enfrentó desafíos enormes. La geología inestable del cerro. La humedad constante, que generaba deslizamientos. La densidad del bosque, que debía ser respetada al máximo para no destruir el ecosistema. A pesar de estos retos, el túnel se convirtió en una puerta simbólica, el paso del Valle Central hacia la exuberancia del Caribe. Para quienes transitan por la Ruta 32, atravesar el Surquí es como pasar de un mundo a otro, de la ciudad y el asfalto al bosque nublado, con sus verdes intensos y su aire húmedo. Importancia ecológica y cultural. El Parque Nacional Braulio Carrillo, junto con el Cerro Surquí, cumple una función vital para la vida en Costa Rica. 1. Regulación hídrica. Sus bosques capturan y liberan agua que abastece a millones de personas en el Valle Central. 2. Biodiversidad. Alberga más de 600 especies de aves y cientos de mamíferos, reptiles y anfibios. 3. Conexión biológica. Forma parte del corredor biológico mesoamericano, permitiendo el movimiento de especies entre ecosistemas. 4. Cultura e identidad. Es un símbolo de la relación entre la infraestructura humana y la conservación. El Surquí representa el desafío de integrar el desarrollo sin destruir la naturaleza. Destellos, una experiencia para los visitantes. Aunque gran parte del parque es de difícil acceso por su geografía accidentada, existen sectores habilitados para el ecoturismo, como Quebrada González y Volcán Barba, donde los visitantes pueden recorrer senderos, observar aves y disfrutar de miradores impresionantes. El Cerro Surquí, en cambio, no cuenta con acceso turístico directo, pues se encuentra bajo estricta protección.
Sin embargo, su presencia imponente se siente al pasar por el túnel, al respirar el aire frío y húmedo que contrasta con el calor del Caribe y la calidez del Valle Central. Parque Nacional Braulio Carrillo y el Cerro Surquí, entre la selva y la historia. Costa Rica, un pequeño país en el corazón de Centroamérica, guarda en su interior paisajes que parecen salidos de otro mundo. Entre montañas cubiertas de nubes, bosques donde la vida late en cada rincón y ríos que se precipitan hacia el Caribe, se encuentra uno de los tesoros naturales más valiosos, el Parque Nacional Braulio Carrillo. Y en su entrada más conocida, se eleva imponente el Cerro Surquí, guardián silencioso de la ruta que une el Valle Central con el Caribe costarricense. Este es un viaje a la historia, la naturaleza y la cultura de un lugar que une dos mundos, el de la modernidad y el del bosque eterno. La visión de un presidente. El nombre del parque no fue elegido al azar. Rinde homenaje a Braulio Carrillo Colina, presidente de Costa Rica en el siglo XIX. Carrillo soñó con un país conectado, donde los productos del Caribe pudieran llegar al Valle Central y al Pacífico. En aquellos tiempos, abrir un camino entre San José y la costa del Caribe era un reto casi imposible. La selva era espesa, las lluvias constantes y los terrenos traicioneros. Aún así, Carrillo se atrevió a intentarlo. Su ruta, conocida como el Camino Carrillo, no llegó a completarse del todo, pero dejó una huella imborrable. Años más tarde, ese sueño de conexión se materializó en lo que hoy conocemos como la Ruta 32. Y el Parque Nacional que lleva su nombre recuerda, cada día, esa visión adelantada a su tiempo. La creación del parque. Corría el año 1978. Costa Rica, ya reconocida por su riqueza natural, enfrentaba un dilema: ¿cómo conservar sus bosques frente al avance de la agricultura y la urbanización? La respuesta fue clara: proteger lo irreemplazable. Así nació el Parque Nacional Braulio Carrillo, con más de 50.000 hectáreas de bosques lluviosos, montañas volcánicas y cañones profundos. El parque se convirtió en un pulmón verde para la nación, regulando el agua y el clima de gran parte del gran área metropolitana. En sus entrañas nacen ríos vitales como el Virilla, el Sucio, el Chirripó del Atlántico y el Sarapiquí, fuentes de vida para millones de costarricenses. Un mosaico de ecosistemas. El Braulio Carrillo es un lugar de contrastes. En las zonas bajas, la selva tropical se despliega con una intensidad abrumadora. Árboles que superan los 40 metros de altura, cubiertos de orquídeas y bromelias, crean un techo verde que apenas deja pasar la luz. Los ríos corren con fuerza, teñidos a veces de un color peculiar, el del río Sucio, cuyo tono amarillento se debe a la presencia de minerales volcánicos. En las cumbres, el escenario cambia. El aire se enfría, las nubes descienden y el bosque nuboso aparece. Musgos, helechos gigantes y líquenes cubren cada rama. Allí, cada gota de agua que se condensa es oro líquido, pues alimenta las fuentes que abastecen al país. Pausa con sonidos de aves. En este parque habita una increíble diversidad de vida. El majestuoso quetzal resplandeciente, ave sagrada para las culturas precolombinas. El sigiloso jaguar, símbolo de fuerza y misterio. El colorido pájaro campana, cuyo canto metálico resuena en la espesura. Perezosos, monos aulladores y monos cara blanca, que saltan de rama en rama. Y miles de especies de insectos y plantas, muchas aún desconocidas para la ciencia. El Braulio Carrillo no es solo un parque, es un universo vivo en constante movimiento. En la entrada del parque se alza el Cerro Surquí, con más de 2.000 metros de altitud. Su nombre proviene del idioma indígena y significa lugar de murciélagos, un recordatorio de que estas montañas fueron, desde tiempos ancestrales, parte de la cosmovisión de los pueblos originarios. El Surquí es un santuario de bosque nuboso, donde la neblina parece abrazar cada árbol. Es un ecosistema frágil, pero vital, que regula el agua y sirve de refugio a especies únicas. Para quienes viajan de San José hacia el Caribe, el Surquí es la primera señal de que la ciudad quedó atrás y comienza otro mundo, húmedo, verde e infinito. El túnel Surquí entre la selva y el progreso. La conexión entre el Valle Central y el Caribe tuvo su punto culminante en 1984, con la inauguración del túnel Surquí.
con más de 600 metros de longitud, fue la primera gran obra de este tipo en Costa Rica. Construirlo fue un desafío monumental. Los ingenieros enfrentaron terrenos inestables, lluvias intensas y la necesidad de no destruir la riqueza natural circundante. Cada metro excavado era una batalla contra la montaña. Finalmente, el túnel se convirtió en la puerta de entrada al Caribe. Atravesarlo no es solo un acto de ingeniería, es una experiencia simbólica. Del lado de San José, la ciudad bulliciosa. Del otro lado, el bosque húmedo, los colores intensos y el aire cargado de vida. Valor ecológico y cultural. El Parque Nacional Braulio Carrillo y el Cerro Surquí no son únicamente paisajes hermosos. Son pilares de la vida costarricense. Su valor ecológico es incalculable. Protegen más de 600 especies de aves. Mantienen las fuentes de agua que abastecen a millones de personas. Forman parte del corredor biológico mesoamericano, permitiendo que especies como el jaguar y el tapir se desplacen libremente. Su valor cultural también es profundo. El parque lleva el nombre de un presidente visionario. El Surquí, con su túnel, recuerda la capacidad humana de construir caminos sin olvidar el respeto por la naturaleza. Entre el pasado y el futuro. El Parque Nacional Braulio Carrillo y el Cerro Surquí son testigos de la historia de Costa Rica. Representan la lucha de un país por conectarse consigo mismo, por abrir caminos, pero también por proteger lo que le da vida, sus bosques y sus aguas. Caminar por sus senderos, escuchar sus ríos y atravesar su túnel es comprender que el verdadero progreso no está en destruir,